de regreso con el tema del narcotráfico con la socióloga Graciela Almada y el doctor Jorge Rashid. Enseguida, antes de volver a la charla con ellos, que sin dudas todos estamos ansiosos por seguirla, los voy a llevar a ver directamente la segunda parte del informe. El narcotráfico, junto con la industria del armamento, representa el negocio más lucrativo del planeta. Un comercio global de cientos de miles de millones de dólares anuales. Debe necesariamente de contar con una ingeniería financiera adecuada. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de este negocio entonces? Resulta difícil de creer que las pandillas callejeras lo sean. Hasta los mismos cárteles de la droga, que pueden manejar por sí mismos, no pueden tomar las grandes decisiones que por su magnitud tienen un peso político importante. La relación entre las drogas y el sistema financiero se ha ido revelando a lo largo de los últimos años. Uno de los incontables ejemplos es el del principal banco inglés de Hong Kong, el Hong Kong and Shanghai Bank, quien financió a las empresas traficantes de algodón, té y opio que dirigía William Jardine Matheson para la Peninsular and Orient Steam Navigation y la Canadian Pacific. En la actualidad, el sistema financiero internacional resulta una parte esencial del circuito para hacer desaparecer los cientos de miles de millones de dólares generados por la industria del narcotráfico. Sin la complicidad de los banqueros, resultaría imposible ocultar estas colosales sumas de dinero de los investigadores. Finalmente, es importante mencionar que el narcotráfico no solo es un medio para realizar negocios muy redituables y una forma de financiar operaciones encubiertas de los servicios de inteligencia. Hay otro costado tan inquietante como oscuro que conviene analizar: el mecanismo de control social que se ejerce a través del consumo de drogas y el papel que han jugado las agencias de inteligencia en ello. El presidente de Bolivia, Evo Morales, por ejemplo, advierte que la presencia de la DEA y de la CIA no solamente no ha sido beneficiosa para combatir el narcotráfico, sino que luego de ser expulsados de Bolivia, los índices de criminalidad relacionados a las drogas cayeron abruptamente. ¿Casualidad? Veamos la historia reciente para acercarnos a una respuesta. Durante los primeros años de la Guerra Fría, la marihuana aparece masivamente, seguida por una droga mucho más poderosa, conocida como ácido lisérgico o LSD, creada originariamente por la CIA para investigar técnicas de control mental e interrogatorios de prisioneros, dentro de un programa desarrollado durante las décadas del 50 y 60, conocido como MK Ultra, un proyecto que fue desechado oficialmente en 1973 ante las críticas que recibió. La siembra dio sus frutos y la contracultura se integra a la vida de Estados Unidos. Lo que parecía imposible sucedió. Los tradicionales valores de la sociedad estadounidense entraron en crisis y la consigna sexo, drogas y rock and roll se propagó. Grandes manifestaciones abarcaban toda la nación y los jóvenes abrazaban la cultura hippie, abandonaban sus estudios y adoptaban una nueva estética. La contracultura se expandió rápidamente e invadió Latinoamérica, Europa, Asia, en una escala mucho mayor a la que se hubo conocido en la historia humana. En las décadas siguientes, decenas de millones de jóvenes cambiaron el sueño revolucionario por el placentero embotamiento de las drogas. El objetivo se había cumplido. El peligro de una revolución social como la de octubre en la Rusia zarista o la cubana del 59 quedaba atrás. El papel de la juventud como motor de revoluciones se iba a ver limitado debido al avance de las drogas. La resistencia esperada de estos millones de jóvenes vería comprometida su voluntad de lucha por un mundo más justo. ¿Cuál es el papel de los organismos de inteligencia en esto? Hablamos algo de la DEA, que es algo que orilla lo que es la inteligencia, pero nos mencionamos a la CIA, pero también juega el Mossad, juega el MI6. ¿Qué es lo que sucede atrás de esto? ¿Cuánto se maneja políticamente desde la inteligencia y con qué objetivos? Juegan todos juntos. Los que forman parte, diríamos, en Argentina del mismo palo, juegan todos juntos. Esto se ve muy claramente en todos los informes
que ustedes pueden buscar en la red Voltaire, Tizán, sobre lo que está sucediendo en los países árabes, en la caída de Libia. Incluso ustedes pueden verlo muy bien, como después de las Torres Gemelas, los dos países involucrados no son tocados. Pakistán y Arabia Saudí no son tocados. Entonces, uno dice, ¿cómo no? Los principales protagonistas de las Torres Gemelas no son tocados. Bueno, justamente es porque de ahí salió el financiamiento, de ahí salieron incluso hasta los pilotos que pilotearon esos aviones. Lo cual implica que uno tiene que tener, digamos, en cuenta que hay toda una política supranacional que está dominando el mundo, que son justamente los flujos financieros. Y si estamos hablando que los flujos financieros tienen origen en estos sectores, yo te decía antes el tema, ¿qué tiene que ver el ISIS con la hepatitis C? Digamos, para poner una parábola. Sí. La hepatitis C es un descubrimiento de hace 3 años, una de las pocas drogas que cura, hace muchísimos años que no se descubre de casualidad, y la compraron al investigador egipcio que la descubrió investigando HIV, $11.200 millones, la patente. La patente. La compró un laboratorio que no existe, no tiene laboratorio. ¿De quiénes son? ¿Quiénes son los dueños de la patente? Paul Singer y Donald Rumsfeld. Terminamos siempre con los mismos nombres. Entonces, bueno, este tipo de personajes, ¿por qué compran la patente? Porque es una forma de controlar poder. Dividieron el mundo en 3 categorías: de alta renta, renta media y renta baja. El mismo comprimido vale $1.000 en lo de alta renta, $100 en lo de renta media y $10 en lo de renta baja. Entonces, esta inteligencia que estamos hablando es la que después del no al ALCA produce el avance sobre América Latina. Esta inteligencia es la que produce la Alianza Transpacífico para bloquear el Banco Interamericano de Infraestructura de los chinos, que adelantan en su estrategia al 2027 para instalar el yuan frente a la debacle europea. Y esto no es ajeno a una estrategia de poder cimentada en un mismo objetivo, que es que ya lo vivimos, en la década 90 lo vivimos, y que ahora vuelve a replicarse avanzando sobre, porque así como decimos de la droga, lo que decía acá la compañera sobre el tema de lo que vale la droga, la coca, también tenemos la reserva de litio, de restos fósiles y de agua dulce, más los pasos oceánicos, más la Antártida que se discute el año que viene. Todo esto es un combo donde la inteligencia de estos sectores está con una planificación estratégica a la cual nosotros obviamente estábamos dando respuesta del UNASUR, como decía Damián, el Instituto de Defensa del UNASUR, el Instituto de Salud del UNASUR, tratando de tener el Banco del Sur para dar una respuesta a esto, pero que obviamente fuimos vencidos transitoriamente en la última etapa. Y Graciela, ¿viene por nosotros? Viene por nuestra región, porque hay una triste realidad y que me gustaría que me responda, que es la relación entre el narcotráfico y la pobreza, ¿no? Porque como decía un principio, es el pueblo el que se ve afectado por esto. Bueno, México tiene 70.000 muertos o más, por ser, ellos dicen, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Claro. Es una frase de un escritor mexicano, sí. Porque bueno, ellos tienen más que problemas de consumo, tienen problemas de que están en la frontera. Entonces todo lo que tiene que ver la lucha de tráfico ocurre en ese territorio. Yo creo que digamos, desde un pensamiento nacional, popular, soberano, es definitivamente necesario recuperar el propio diagnóstico acerca de los problemas de las drogas, ¿no? Un poco desnaturalizar el discurso bastante naturalizado, por eso hay que desnaturalizarlo, de lo que es el narcotráfico. Se habla del narcotráfico y todo el mundo supone una serie de cosas, y la verdad que lo que implica es bastante lejos de lo que se supone que es. Sí. Esto tiene que ver con control social, tiene que ver con controlar las policías. Ojo que acá hay una cuestión de militarización, pero también hay una cuestión de la gestión de las policías. Las policías son locales desde el punto de vista regional, ¿no? Provincial en Argentina.
Hay alguna teoría a la que yo adhiero que, digamos, el narcotráfico no puede desarrollarse en un territorio si no tiene la anuencia policial, política e institucional. No es la falta de Estado, Entonces, es el Estado activo el tema de haciendo municipalizar posible... las policías termina siendo contraproducente en ese sentido. Y sí, sería. Es parte de la fragmentación. Es parte, claro. Y lo Entonces, mismo me quedé... es necesario volver a tener el Pues es control interesante político. ver qué hay detrás de esta necesidad que, por ejemplo, surgió en la ciudad de Buenos Aires de tener una policía metropolitana, que decía, ¿cuál es la ventaja de tenerlo? Un gasto... Me quedé pensando en lo de la naturalización Pero bueno. de las cosas, ¿no? Porque uno naturaliza el narcotráfico, naturaliza que los chicos se vayan a un boliche a drogarse, porque en el último inconveniente que tuvo donde murieron los chicos... Sí, por las fiestas electrónicas. Claro, ¿Qué es lo que sí, vos- pasa con la sociedad que necesita esa salida? Hay una cultura Ahí ya, dominante, instalada. Miren, el tema de la droga, para mí, digo, acá voy a ser duro otra vez. ¿Dónde compraba la droga Carlos Gardel? gran pregunta. Aníbal Troilo, En los Goyeneche, laboratorios ¿dónde Merck, compraban ¿no? la droga? La compraban en la farmacia. Este es un problema de salud pública. Como es un problema de salud pública el alcohol o como es un problema de salud pública. El tema acá es que el interés poderoso de la droga no es la droga. El interés poderoso de la droga es todo lo que genera. Genera poder político, genera poder económico, genera poder. Y este poder, que es la cultura dominante, que necesita que esto se exprese en las capas juveniles de una manera violenta y absolutamente eficaz. Tanto es así que arma la fiesta para que se droguen los chicos. Y esta es la Eso, fiesta. La eso, fiesta eso, a es lo una que me norma, refería. es una norma de negocio. No es ni la música ni el baile. Y digamos. vamos- De todas Ahora- maneras, es necesario usar el ejemplo de lo que pasó en Costa Salguero con lo que pasó 3 días antes en la Villa 31 en la Ciudad de Buenos Aires. Todo el dispositivo estadual puesto ahí, la policía, cámaras, para buscar a 2 o 3 perejiles que no, por supuesto no encontraron, pero había que bajar Sí, al sí, sector estigmatizado del narcotráfico y el consumo. eso clarísimo. ¿Dónde son los pobres? Ahí. Ahora, en el otro lugar, gestionado por autoridades. Sí, y que incluso... Bueno, terminó en una Facilitado. tragedia, pero pudo no haber terminado en esa tragedia y esto sigue ocurriendo. Ahora- Nos fijamos porque hubo muertos, ¿verdad? Ahora a veces la tentación es decir, bueno, eliminemos todo esto legalizando la droga. Entonces se acaba todo el negocio paralelo, se acaba el blanqueo, se acaba la mafia. Ahí hay esos 2 cuestionamientos. Uno, el que yo le comentaba fuera de cámara. Entonces le entregamos el negocio en realidad a la industria farmacéutica, que ya en algún momento lo manejó. Ya Y el lo otro tiene. tema son los antecedentes. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Bueno, Es ya lo decir, tiene. es más, la Hay industria productos. farmacéutica, perdón, la industria farmacéutica todos los días te está poniendo en la pantalla de televisor, ese que ahora nos está filmando, cómo vos tenés que drogarte para andar bien. Doctor Porque si estás Rachid, decaído, sobre la industria farmacéutica vamos a hacer un programa especial ¿vos para decís que tratar. me calle? ¿Eso, Yo le eso digo, significa que me calle? yo ¿Cómo le te lo digo- dirás vos en yo le casa, digo no es cierto? que no lo cuente. el final Es el del libro. anticipo para el programa que Exacto. vamos a hacer sobre la Fíjate industria vos, que farmacéutica. vos tenés hoy una publicidad de medicamentos totalmente. que te incita a drogarte. Entonces, termino con este ejemplo. ¿Cómo no? Vos que sos más joven, le decís a los Qué chicos, amable. miren chicos, Caballero. no me fumen el porrito porque es la puerta de entrada a la droga. Todo Sí, miedoso. sí. Y el nene a la noche te ve a vos que te tomas una pastilla para dormir, otra para levantarte bien. Sí. Tu marido se toma la azul, la amarilla, la roja, se toma todas las que encuentra por ahí. Y a la mañana te dice, toma esto que vas a andar mejor en la escuela porque Claro, se te enciende el bocho. pero ¿qué es lo que falla en la Hay una sociedad cosa- entonces para que todo el mundo necesite estar bajo efecto de drogas para poder vivir? Bueno, no es todo el mundo O sea, tampoco. bueno, ¿eh? buena Yo creo- parte. no, En las es que es ciudades, importante- cada vez más. No se puede vivir sin tomar un analgésico para dolor de cabeza, la mitad de la Es el población. país que más consume en el mundo en relación a la inversión total en salud. 32% del gasto de la inversión total Claro, de salud se pero la entonces llevan ¿qué los vamos? A un laboratorios. modelo socioeconómico que nos está destruyendo como seres humanos. Obviamente, Entonces, obviamente. la raíz del problema Sí. está ahí. Así es, Sí, un por modelo supuesto. neoliberal absolutamente contrario a esto que decía muy bien la compañera y que yo lo comparto, que la epidemiología, el diagnóstico tiene que ser americano, criollo, moreno, profundo, nuestro, y tenemos que construir pensamiento desde acá, no desde afuera, ni mucho menos
recibir protocolos y recetas hechas de otras experiencias afuera, porque en realidad América Latina es un mundo en sí mismo y somos capaces de construir nuestros propios ejes de desarrollo. Ahora, yo creo que dentro del sector nacional y popular hay que hacer una buena autocrítica en ese aspecto, porque se están tomando muchas experiencias europeas, como en este aspecto y en otros, como las verdades absolutas, se implantan modelos que tal vez funcionen en Europa, que muchas veces no funcionan, que se ha traído un montón de inconvenientes, y nos olvidamos de buscar realmente en nuestras raíces y en nuestra idiosincrasia las soluciones. Bueno, nosotros tenemos una construcción del pensamiento biocéntrico, a diferencia de los modelos eurocéntricos que son absolutamente materialistas. Y esto me parece que es la gran confrontación filosófica, política y doctrinaria que tenemos con ese tipo de pensamiento. Bueno, ya no tenemos más tiempo, así Ya que ya nos quedamos sin tiempo. Vuela, el tiempo de la televisión pero vuela. Otra vez, ¿no es cierto? Necesitamos sponsor para hacer por lo menos por 2 horas más. Seguimos tocando temas, ya nos quedamos en la industria farmacéutica, todos los programas voy a llamar un sponsor diferente, bueno, así que no antes queda de ir, claro. yo les pido una pequeña reflexión de cada uno de no más de 30 segundos, pero con una pregunta. El doctor Fernando Buenavant advierte que el narco está creando su propia cultura, ¿no? La cultura narco que ya está en los medios de comunicación, novelas, poniéndolos como ceral. O sea, ¿cómo lo ven ese tema? Para cerrar los 30 segundos cada uno. Yo lo digo con todas las letras, no es el narco, es el poder político. Muy, muy contundente. Yo creo que el ejemplo que vos ponés tiene que ver con poner el problema en el lugar donde no está. Entonces se muestran estos personajes que hasta caen simpáticos después de Bueno, eso es lo que él denuncia, lo ponen a pero Pablo nadie habla de Escobar los bancos como y del Che Guevara, sector por lo menos. financiero, que es el verdadero El que promotor, facilita, lubrica el digamos, negocio, si no sería imposible. Hay llevarlo que a hacer cabo. la próxima vez programa dedicado a cada sector para no abrir tanto, para aclarar bien ese tema. Es Muchísimas que gracias. lo que Marcelo, pasa es tu cierre de entrelaza. 30 segundos. Ya estás No, con gastando. respecto al tema del narcotráfico, yo creo que lo que estábamos hablando antes, creo que la clave pasa por ahí, pasa por el tema del modelo socioeconómico que vivimos. Creo que es un modelo que es destructivo, nos destruye como seres humanos, nos da solo herramientas materialistas, eso tiene un costo y ese costo lo tratamos de amortizar con las drogas legales, ilegales, como sea, el alcohol o la mezcla de todo un poco. Creo que la cosa pasa por ahí y sin cambiar ese modelo no va a haber solución. Muchísimas gracias a ambos, Gracias a realmente ustedes. un placer enorme Sí. escucharlos y aprender tanto. Nos y faltó bueno, el vino, te aviso. nos faltó una buena copa de vino como buen argentino, pero es Sí, bueno aparte escuchar. para que sea el doctor un poquito más claro en lo que dice, a veces no se le entiende lo que Claro, dice. pero ¿no? corrigiendo Muy eso está sutil. todo bien. Eso está el traductor, porque- Muy bien, Graciela, muchísimas gracias, de nada, muchísimas un gracias, placer. doctor Rashid. Bueno, muy bien, realmente un programa más que interesante. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos todas las semanas. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos.